Bueno, muy buenos días ante todo. Son las 12 puntuales, estamos aquí para la gente, ¿de acuerdo? Normalmente cuando creamos una página web, atendemos a una serie de cosas y a otras no, ¿de acuerdo? Por eso es importante que tengamos por lo menos una checklist de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y doy por supuesto que ya sabemos de lo que vamos a escribir, me refiero, imaginaros que es una e-commerce, ¿de acuerdo? Pues imaginaros que ya sabemos de lo que vamos a escribir, lo que vamos a vender, el tipo de producto que vamos a tener y vamos a empezar a trabajarlo. Ya hemos hecho el keyword research, ya sabemos qué tipo cómo vamos a ordenar el producto dentro de la página y bueno, y vamos a lanzar la página. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos en el aspecto del SEO? ¿De acuerdo? No voy a meterme con el e-commerce ni nada de esto, solamente con el SEO. Bueno, pues comenzamos por el primer error. Eh, el primer error es la elección del hosting. Ese es el primero que cometemos. ¿Por qué? El hosting puede lastrar un proyecto SEO. Cuando hablamos del hosting, hablo del alojamiento web, evidentemente, donde se va a alojar la página web y dependiendo de cómo sea, pues va a ser de una forma o de otra la página. Me refiero, podemos elegir entre un hosting compartido, un VPS o un hosting dedicado. Evidentemente el dedicado va a ser mucho mejor. El compartido, pues vamos a compartir IP bueno, IP y alojamiento con un montón de dominios más, ¿no? Y la elección del VPS es la más barata en relación a calidad-precio bueno, es más caro evidentemente que un hosting compartido, pero sí que es cierto que mm, solo vamos a tener una IP para nosotros mismos y sobre todo ya no solo elegir entre hosting compartido o VPS, sino también la opción de dónde va a estar el hosting. Me da igual que esté. Hace mucho tiempo se decía, bueno, que el hosting esté en España es mucho mejor que esté fuera. Vale, perfecto, pero si el hosting de fuera, de Francia, por ejemplo, de Alemania, es mucho mejor que el de España, pues yo prefiero el hosting de fuera, ¿de acuerdo? Con lo cual, en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Yo lo tengo, por ejemplo, aquí en España. VPS tienes que administrarlo, ¿no? Sí, bueno, depende. Hay empresas, hay hosting que te lo dan ya administrado. Ya te viene con el cPanel instalado, con Plesk o con lo que sea, ¿de acuerdo? Según donde tú lo elijas, pues te lo dan de una forma o de otra. Bueno, tienes OVH, web empresa, en el caso de hosting compartido, o incluso la opción de un hosting compartido más baratito con IP propia, en algunos hosting lo puedes tener y yo creo que es bastante interesante, ¿de acuerdo? Pero ya no solo eso, ya es incluso dónde lo vamos a tener, porque yo he tenido problemas con algunos proyectos por la mala elección del hosting. Estaba el hosting en un sitio genial, perfecto, que funcionaba perfecto, cambiaron de empresa, lo cambiaron, lo pusieron en otro hosting y solamente ponerlo en el hosting empezaron a entrar a empezar spam y ya no solo spam, sino que le hicieron un phishing bastante importante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces cuidado que estoy intentando mover esto de aquí. A ver que no se caiga. Bueno, entonces a partir de aquí empezamos a trabajar toda la parte del SEO una vez que hemos elegido el hosting. Yo lo que prefiero es un hosting que tenga reputación, que no hayamos tenido problemas en ese sentido y luego sobre todo que tengamos que tengamos la certeza de que va a ir perfecto, que vaya rápido y lo mejor de todo es coger a algún amigo, decir, oye, recomiéndame un hosting y que te lo recomiende y punto, ya está, ¿de acuerdo? Bueno, segundo error que cometemos en el lanzamiento de una web. A nivel SEO, el dominio, la elección del dominio. Es súper importante la elección del dominio. Si es cierto que desde hace mucho tiempo ya el dominio, el Identity Domain o el EMD ya no es un hándicap para posicionar por encima de otro proyecto, pero sí que es cierto que todavía es importante, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a elegir un dominio que nos vaya a lastrar a lo largo de todo el proyecto. Vamos a elegir un dominio que, a ser posible, lleve la palabra clave principal de la filosofía del proyecto y
a partir de ahí podamos jugar con las categorías y el dominio. Por ejemplo, en el caso de Quondos, por ejemplo, el caso de Alex Navarro, Tropalia, Alex Navarro, junto con Isabel Romero, presentó Mudanza SEM, por ejemplo, que en SEO Plus, en el cual el dominio era mudanzas en, y luego lo tienen todo automatizado, todo el contenido por cada pueblo y por cada pueblo de España y por cada provincia, con lo cual, pues, al final, si tú buscas mudanzasem.com o sea, si tú tienes el dominio mudanzasem.com y buscas el pueblo de, pues no sé, de Archena, por ejemplo, pues mudanzasem.com /Murcia o región de Murcia /Archena, con lo cual ya tienes incluso a nivel local todas las palabras clave: Archena, Murcia, mudanzas en región de Murcia, mudanzas en Archena, con lo cual esto es bastante positivo. Vamos a elegir un dominio que se identifique. No tiene por qué ser EMD en un proyecto serio, en un proyecto grande, pero si tenemos un proyecto de nicho, pues evidentemente sí que tenemos que elegir un proyecto que tenga la palabra clave, ¿de acuerdo? Bueno, tercer error que cometemos, y quizá a lo mejor voy muy rápido, pero seguramente, yo creo que va a durar más que el Periscope de Alex Navarro, que duró muy poquito. Y bueno, tercer error que cometemos dentro en el lanzamiento de una web. Debemos asumir que todo no es perfecto. Es decir, nunca vamos a alcanzar la perfección siempre. ¿De acuerdo? Es decir, cuando pensamos que ya es perfecto, seguro que vamos a encontrar algo que no es perfecto, o sea, que necesitamos mejorar. Y si nos esperamos a lanzar la web para cuando todo esté perfecto, pues evidentemente vamos a tener un problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a lanzar nunca la web. Supongo que conocéis el término Lean Startup, que es lanza algo con un contenido mínimo probable que funcione y a partir de ahí empieza a mejorarlo, ¿no? Bueno, pues yo soy partidario de esto, es decir, en cuando tengamos un proyecto ya que podamos lanzar, lo lanzamos y empezamos a trabajarlo. Y a partir de ahí, sobre ese proyecto, trabajamos. Es decir, si solo salimos un día, lanzamos con 5 páginas, pues no tenemos que lanzar 15 si no lo tenemos esas 5, ¿de acuerdo? Entonces, si nos esperamos a tener las 15 web perfectas, con el contenido, las 15 páginas de la web perfectas, con el contenido perfecto, pues obviamente no vamos a salir nunca, porque luego tendremos otros productos que queremos meter y son otros 20 productos más y entonces decimos, oye, hasta que no tengamos todos los productos no salimos, pero es que luego cuando los tengamos, entonces tendremos otros productos para vender, con lo cual al final nunca vamos a salir. Lanza lo que tengas, que pruébalo y a partir de ahí empieza a desarrollar y a trabajarlo. Desde el punto de vista SEO es ideal. En cuanto antes lo lances que esté perfecto, mejor, ¿de acuerdo? Porque en cuanto antes se indexe en Google es mucho mejor. El tiempo en el que está indexado en Google es un factor importante para posicionar. Ok, cuarto, otro de los principales errores que cometemos. Lanzamos el proyecto sin saber nada de nada, es decir, sin conocer muchas veces qué va a funcionar mejor o qué va a funcionar peor. Y lo que es más grave, lanzamos el proyecto cuando no está terminado todavía. Es decir, vale que lo que decía anteriormente, que no nos tenemos que esperar a que todo esté perfecto, pero si no está perfecto, esa parte no la lanzo, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas veces que llegamos y lanzamos el proyecto, empezamos a hacer una página web, no la limitamos, no la bloqueamos por robot, algunas zonas que todavía no están terminadas. Oye, si tienes unos productos que todavía no están terminados, unas categorías que no tienen el contenido específico o tienes una zona de trabajo que todavía no está terminada, pues bloquealo por robot, que aunque tú puedas hacer o el usuario pueda hacer o lo que sea, pero por lo menos Google no entre a ver una página que todavía no está terminada. ¿Por qué? Porque va a pasar mucho tiempo en esas páginas y evidentemente no va a fijarse en las páginas que están bien hechas. Bloqueemos por robot esas páginas que todavía no están hechas y dejemos que el robot de Google se centre específicamente en la página que está hecha, que está perfecta y que vamos a trabajarla y que está trabajada
con sus imágenes, con el contenido, con los vídeos, con todo lo que aporta y todo lo que necesitamos para que esté posicionado lo más arriba posible, ¿de acuerdo? Se me ha olvidado deciros que podéis comentar aquí cualquier duda que tengáis, o incluso por Twitter y yo intentaré responderos en directo, y si no puedo responder en directo, pues bueno, responderé después por Twitter, ¿de acuerdo? O sea, en ese sentido, sin ningún tipo de problema. Y comentar, si queréis comentar, con el hashtag #OneDosOne, ¿de acuerdo? Bueno, hemos visto ya los 4 principales errores. El primero era la elección del hosting, el segundo era la elección del dominio, el tercero es asumir que no todo es perfecto y acuñamos el término Lean Startup. Luego el cuarto, no lanzar, no hacer el lanzamiento de forma controlada, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que ya tenemos la página web, que sabemos lo que vamos a posicionar, sabemos que tenemos la idea adecuada, que queremos vender el producto adecuado y vamos a ponernos a vender. Ya tenemos la página web casi subida, casi lanzada ya. ¿Cuál es otro error? El quinto error. Bueno, pues el tema de las redirecciones. Pues Nike Sportif, pues hace la pregunta por aquí, o sea, no te cortes. Ya sabes que si eres un troll te voy a bloquear, o sea que no hay problema. Ya, me lo imagino. El quinto es el redireccionamiento. El redireccionamiento de sin 3W a 3W o de 3W a sin 3W. Bueno, el dominio tiene el dominio es un dominio. ¿Hay páginas web de pago? No entiendo. Matiza la pregunta. No entiendo a qué te refieres. Si hay páginas web de pago. No lo sé lo que te refieres. Mientras explico la parte. El quinto es el redireccionamiento. Es un dominio. Es un dominio en sí. Por ejemplo, el blog del SEO.com. ¿De acuerdo? Pues las 3 W es un subdominio de ese dominio, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues evidentemente son 2 URLs distintas. Un dominio con 3 W, www.elblogdelseo.com, y otra http://elblogdelseo.com. Tenemos que cuando nosotros nos redireccionamos una a otra, vamos a tener el mismo contenido con 2 URLs distintas. Con lo cual, tenemos que redireccionar a la página que elijamos como definitiva. Si elegimos elblogdelseo.com, pues vamos a redirigir www.elblogdelseo.com a elblogdelseo.com. Eso hay videotutoriales para hacer una redirección 301, que se puede hacer de sin 3W a 3W de forma perfecta. Y rizamos un poco más el rizo. ¿Qué pasa cuando hay HTTPS? Pues evidentemente que hay otra segunda redirección, pero seamos lógicos. Es decir, si tenemos una segunda redirección, vamos a hacerlo bien. Voy a ver no sé si voy a intentar explicarlo aquí en la pizarra esta. Imaginaros que tenemos elegimos el dominio, al final es https:// el blog del SEO.com, ¿de acuerdo? Pues tenemos la opción con www.elblogdelseo.com, el blog del SEO.com y luego https:// el blog del SEO.com. Normalmente cuando no tenemos nada, cuando no hacemos nada en concreto, pues sabemos que si elegimos el blog del SEO.com, esto como original, pues directamente esto se habrá redireccionado aquí y esto se habrá redireccionado aquí. Perdón, y esto se habrá redireccionado aquí, ¿de acuerdo? Y esto directamente se habrá redireccionado aquí. ¿Qué pasa? Pues que tenemos aquí una doble redirección, un salto 301 y otro salto 301. Eso significa que si tenemos algún enlace aquí, ese enlace ya no va a sumar la autoridad directamente que necesitamos, ¿ok? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues directamente
todas las redirecciones, todos los dominios en su versión, redireccionarlos a la página que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Es lo más importante porque, en fin, tenemos que cerciorarnos de que no hay contenido duplicado dentro de nuestra página. A ver si consigo poner el trípode el mini trípode otra vez aquí. Bueno, lo conseguiré. Vale, pues eso tenemos que tenerlo en cuenta. La redirección es una parte importante porque duplicamos contenido sin saberlo y es uno de los principales errores que cometemos. Sexto error. A ver, una pregunta aquí por aquí. Si creas una web y eliges la opción con 3 W, ¿las otras opciones no redireccionan automática? Pues normalmente no. Hay una opción, normalmente en WordPress algunos sí redireccionan, pero yo me he encontrado que dependiendo de incluso plantillas y plugins que te hacen la redirección con 302 y cosas de esas así. A mí me gusta hacerla por htaccess directamente. Coges el archivo htaccess y te haces una redirección de todos los dominios en su versión, con su versión HTTP, HTTPS, 3W, lo que sea, redirección 301 al dominio que nosotros queramos redireccionar, ¿de acuerdo? Yo creo que es la mejor opción de esa forma. Bueno, vamos bastante rápido, son y 20, bueno, todavía queda la mitad, yo creo que vamos bien. Voy a darle un poquito de caña, 18 minutos, me quedan 10 minutos y me quedan 5 errores todavía, vamos a por ellos. El sexto es como no podía ser de otra forma, la duplicidad de contenido, pero la que creamos nosotros mismos. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que cuando por ejemplo, imaginaros en WordPress, por ejemplo, creamos un post y creamos ese post está bueno, 301, 302 es ese redireccionamiento 301 es un redireccionamiento permanente. Un redireccionamiento 302 es un redireccionamiento que es un redireccionamiento temporal. Es decir, le dices a Google que durante un tiempo va a estar apuntando a otra página, pero no sabemos cuánto tiempo va a estar aquí, con lo cual Google lo que hace es que no traspasa autoridad directamente de una a otra. La diferencia directamente entre el 301 y el 302 es que el 301 traspasa autoridad y el 302 no traspasa autoridad de un enlace. Es decir, la autoridad de un enlace que llega a, por ejemplo, a http://www.blogdelseo.com no se traspasaría al blogdelseo.com si es un redireccionamiento 302 y si es un redireccionamiento 301 sí que se traspasa. Con lo cual, cuando cambiamos el dominio, incluso, imaginaros, yo hace tiempo cambié de Trending Google al blog del SEO, tuve que hacer un 301 de Trending Google al blog del SEO, porque si no es un problema. En WordPress hay alguna herramienta de redirection o algo así, algún plugin, pero respondiendo a la pregunta de si hay alguna herramienta, pero lo mejor es hacerlo por htaccess. Hay un montón de manuales. Yo creo Luis Villanueva tiene un manual bastante importante, bastante interesante de cómo se hace una redirección 301, con lo cual creo que es bastante interesante. Echarle un vistazo. Vale. Sexto, duplicidad de contenido. Nosotros mismos duplicamos contenido. ¿Por qué? Porque creamos un post, pero ese post está creado por un autor y ese autor es el mismo contenido del autor que la categoría, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos el mismo contenido para el autor, para la categoría y demás. No podemos hacer esto. O sea, tenemos que bloquear, o sea, al robot para que no entre o que no se indexe la opción de autor si no hay más de un autor dentro de la página, ¿de acuerdo? Porque si no es un poco complicado, ¿de acuerdo? Tenemos aparte otra duplicidad de contenido que es cuando no utilizamos extractos, es decir, normalmente
en un blog está formado por la imagen, un extracto del post, perdón, el título, la imagen, un extracto del post, aparte del post, aparte de la fecha y demás, pero no tenemos en cuenta que ese extracto tiene que ser distinto al contenido del post, porque si no tenemos el mismo contenido, aunque sea un párrafo, el mismo contenido en el texto que en el extracto de la portada de la categoría o incluso de la portada del blog, con lo cual siempre se va a indexar antes la portada que el resto. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Utilizar extractos. En WordPress es muy fácil, le bajamos arriba, en la pestañita de arriba, le bajamos la opción que hay para clicar las opciones de la página y seleccionamos extractos y automáticamente tenemos que cerciorarnos que nuestra plantilla trabaje con extractos y si no lo tenemos que modificar nosotros. Eso es importante, ¿vale? Bueno, séptimo error. Séptimo error, yo creo que muy poco comentado. Los enlaces internos normalmente siempre se ponen como follow. Nunca se pone un enlace interno como no follow. Es una barbaridad ponerlo como no follow, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que queremos es administrar toda la autoridad dentro. Aunque ya os digo yo que un enlace no follow en la parte interna a Google como que se la trae el país, me refiero, no va a hacer nada directamente. Con lo cual, nosotros los enlaces internos los utilizamos para diversificar la autoridad que tiene la página en ciertas páginas. Imaginaros que la página más importante es la home, ¿no? Pues cuando yo pongo una serie de enlaces internos, lo que hago es traspasar la autoridad que tiene la home, traspasarla a otras páginas. Con lo cual, si ese enlace es nofollow, no traspaso autoridad ninguna. Por eso siempre se tiene que poner los enlaces como follow. Además, y esto es extra, hay que poner los enlaces externos a las redes sociales y algunos más como no follow, evidentemente, y los que se ponen en comentarios y todo esto, porque si no perdemos fuerza de la página que se está saliendo por todos lados y no lo podemos controlar, ¿de acuerdo? Séptimo, compartir en las redes sociales sin nosotros indexar. Y esto es súper importante. Muchas veces creamos un post, creamos un artículo y directamente empezamos justo después de crearlo, empezamos a lanzar, a compartirlo por todas las redes sociales, por Facebook, por Twitter, por LinkedIn. A mí me da igual, o sea, que se publique y se comparta por infinidad de redes sociales, de canales sociales. El problema de esto, ¿qué pasa? No creo que se genere duplicidad de contenido, porque muchas veces lo que se hace es que creo que o todos o la gran mayoría tenéis el plugin WordPress SEO de Yoast y evidentemente sí que es cierto que ahí te da la opción de personalizar lo que quieres compartir en Twitter y demás, el texto me refiero, ¿no? O en Facebook, para que no haya duplicidad de contenido. Lo que me refiero es al robo del contenido. Imaginaros que me compartís vosotros desde vuestra página, hacéis un artículo, por ejemplo, hablando de jamón, yo tengo una página web de jamón, me compartís un artículo que habéis creado de jamón guijuelo, por ejemplo, lo veo en Facebook, pincho, veo que no está indexado todavía y automáticamente yo puedo robar ese contenido y meterlo dentro de mi página, indexarlo yo y a ti te lo va a dar como contenido duplicado. Te roba un texto, no vas a poder justificar que es tuyo o es mío porque yo lo he indexado antes y evidentemente de cara incluso legal, a menos que tú lo tengas registrado de antes, no lo vas a poder demostrar y además te va a penalizar a ti porque vas a tener tú el contenido duplicado y Google va a ver que yo lo he indexado antes. Con lo cual esto es un problema. No compartamos en redes sociales hasta no tener indexado el contenido en Google. Y lo de redes sociales va incluso para no compartir en email marketing. Conozco una empresa a nivel nacional, muy grande, que saca email marketing todos los meses, lanza un correo electrónico, pero es que además está muy poco protegido y tiene bastantes errores y entonces yo puedo ver incluso los artículos que se van a publicar el mes que viene, que ya están escritos. O sea, no tiene mucho sentido. Pero bueno, conozco a más de uno que ha cogido ese texto y lo ha metido dentro de su página web, con lo cual, pues bueno, ahí está. No hay más problema.
ese contenido ya es original de otra persona, no de esta empresa. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en WordPress o sobre todo o en PrestaShop o donde nos deje poner etiquetas, y esto es la novena, el noveno error que podemos cometer es lo normal. Hay gente que no tiene etiquetas, o no pone las etiquetas. Hay otra gente que les pone las etiquetas, pero directamente las pone como no follow, ¿de acuerdo? Yo hay proyectos que las pongo y hay proyectos que no las pongo. Yo, por ejemplo, en el blog del SEO sí que las tengo puestas, pero también es cierto que no pongo ni una sola etiqueta que sea igual a categoría de producto, categoría de sección o título de otra página. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí sí que se está duplicando contenido, se está duplicando títulos, se está duplicando H1, se está duplicando un montón de cosas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Se puede hacer la indexación? Sí, se puede hacer la indexación. ¿Cómo? Con Search Console. Directamente entramos a Search Console, en la parte de la izquierda en el menú, pinchamos en rastreo y explorar como Google. Ahí nos va a dejar meter la URL que acabamos de crear y lo mandamos al índice. Hay dos opciones: mandarlo como escritorio o mandarlo como smartphone. Pues lo mandamos en las dos, ¿de acuerdo? Para que no haya problema. Y luego que rastree solamente esa página o la opción de dónde va a estar el hosting. Me da igual que esté. Hace mucho tiempo se decía, bueno, que el hosting esté en España es mucho mejor que esté fuera. Vale, perfecto, pero si el hosting de fuera, de Francia, por ejemplo, de Alemania, es mucho mejor que el de España, pues yo prefiero el hosting de fuera, ¿de acuerdo? Con lo cual, en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Yo lo tengo, por ejemplo, aquí en España. WPS tienes que administrarlo, ¿no? Sí, bueno, depende. Hay empresas, hay hosting que te lo dan ya administrado. Ya te viene con el cPanel instalado, con Plesk o con lo que sea, ¿de acuerdo? Según donde tú lo elijas, pues te lo dan de una forma o de otra. Bueno, tienes OVH. Bueno, muy buenos días ante todo. Son las 12 puntuales, estamos aquí para la gente, ¿de acuerdo? Normalmente cuando creamos una página web, atendemos a una serie de cosas y a otras no, ¿de acuerdo? Por eso es importante que tengamos por lo menos una checklist de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y doy por supuesto que ya sabemos de lo que vamos a escribir. Me refiero, imaginaros que es una e-commerce, ¿de acuerdo? Pues imaginaros que ya sabemos de lo que vamos a escribir, lo que vamos a vender, el tipo de producto que vamos a tener, donde se va a alojar la página web y dependiendo de cómo sea, pues va a ser de una forma o de otra la página. Me refiero, podemos elegir entre un hosting compartido, un VPS o un hosting dedicado. Evidentemente el dedicado va a ser mucho mejor. El compartido, pues vamos a compartir IP bueno, IP y alojamiento con un montón de dominios más, ¿no? Y la elección del VPS es la más barata en relación a calidad-precio y bueno, es más caro evidentemente que un hosting compartido, pero sí que es cierto que solo vamos a tener una IP para nosotros mismos y sobre todo ya no solo elegir entre hosting compartido o VPS, sino también y vamos a empezar a trabajarlo. Ya hemos hecho el Keyword Research, ya sabemos qué tipo cómo vamos a ordenar el producto dentro de la página y bueno, y vamos a lanzar la página. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos en el aspecto del SEO? ¿De acuerdo? No voy a meterme con el e-commerce ni nada de esto, solamente con el SEO. Bueno, pues comenzamos por el primer error. El primer error es la elección del hosting. Ese es el primero que cometemos. ¿Por qué? El hosting puede lastrar un proyecto SEO. Cuando hablamos del hosting, hablo del alojamiento web, evidentemente web empresa, en el caso de hosting compartido, o incluso la opción de un hosting compartido más baratito con IP propia. En algunos hosting lo puedes tener y yo creo que es bastante interesante, ¿de acuerdo? Pero ya no solo eso, ya es incluso dónde lo vamos a tener, porque yo he tenido problemas con algunos proyectos por la mala elección del hosting. Estaba el hosting en un sitio genial, perfecto, funcionaba perfecto,
cambiaron de empresa, lo cambiaron, lo pusieron en otro hosting y solamente ponerlo en el hosting empezaron a entrar, a empezar spam y ya no solo spam, sino que le hicieron un phishing bastante importante, ¿de acuerdo?